Para cerrar el mes de octubre he decidido hacer 10 preguntas para el técnico de la selección, para Juan Reynoso. Y son las siguientes, para acabar de buena manera lo que va a empezar en noviembre a ser las dos fechas siguientes para la selección peruana, que será en La Paz contra Bolivia y contra Venezuela en Lima. Venezuela que viene de muy buena manera. La pregunta número uno tiene que ver con que ha hablado mucho Reynoso en este último tiempo, que es técnico de la selección, en referencia a la palabra atletas. De hecho, mencionó el técnico de Perú el otro día en una conferencia de prensa que incluso Brasil ahora tiene atletas. La pregunta sería, ¿qué ganó Brasil teniendo supuestamente este cambio al que le da tanta importancia el técnico de la selección, en este caso Juan Reynoso, con estos atletas? Porque, si mal no recuerdo, Brasil no gana nada en mundiales desde el 2002. No ganó nada más. Ha sido fracaso tras fracaso de la selección brasileña después de lo que fue su último título de Copa Mundial, cuando en Corea y Japón le ganó 2-0 a Alemania en la gran final. Es cierto, ha ganado en ese camino la Copa América del 2004 en Perú, la del 2007 y la del 2019 que se realizó en su país, incluyendo la que perdió en su país también frente a Argentina de Messi y Lionel Scaloni. Pero, ¿le interesa realmente a Brasil lo que significa ganar una Copa América o Brasil está mirando siempre y únicamente los mundiales? La pregunta número dos tiene que ver un poquito con lo anterior, porque Reynoso no solamente habla de atletas, sino también de momentos. Por ejemplo, cuando mi amigo Diego Rebagliati le pregunta por Piero Quispe en la entrevista exclusiva que dio para Movistar Deportes el último domingo, 9 de la noche, menciona que una de las tareas principales del técnico es encontrar el momento adecuado, el indicado para poder hacer debutar o jugar a futbolistas como Piero Quispe. Aquí hay un caso emblemático, ¿no? El de Miguel Araujo, probablemente, en la eliminatoria en la que debuta, en la que juega por primera vez, tiene más minutos con Ricardo Gareca, es en aquel partido contra Uruguay en Lima en el que tenía que enfrentar a Suárez y Cavani. Y era un jugador de Alianza Lima, era un jugador de Liga 1, era un jugador que además dio la talla. Pregunto, ¿era acaso momento, si hablamos justamente de esto último, de los momentos, era momento de Loyola como titular en la selección frente al campeón del mundo siendo suplente en Cristal? Sería interesante que el técnico, como tiene aparentemente un vocabulario diferente al de todos y siempre nos lo dice, explique qué significa para él momento. Y otra cosa, Loyola es atleta. Pregunta número 3. Los jugadores peruanos no están ni para 60 minutos. Fue lo que dijo el técnico de la selección luego del partido frente a Argentina, luego de la derrota frente al campeón del mundo. ¿Lo cree? Eso lo tenemos seguro, lo ha dicho, lo ha recalcado. De hecho, ha reconocido que se equivocó en decirlo, más allá de que tenga la plena seguridad de que tiene la razón. No es bueno comparar, pero lo inmediato es pensar en Gareca y su comando técnico, que le dieron una seguridad al jugador peruano distinta, le dio confianza, dijo, nos dio confianza, dijo alguna vez Jefferson Farfán, creyó en nosotros, que es además uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol peruano y uno de los mejores incluso de la historia reciente del fútbol peruano. Mi pregunta en ese sentido sería, ¿qué está haciendo Juan Reynoso para darle seguridad al jugador peruano? Confianza. Si cuando le declara dices cosas como esta y otras como por ejemplo, no me están entendiendo, sería enumerar culpabilidades y otras que creo que no suman a la seguridad del jugador peruano. El jugador peruano siempre se ha hablado de su capacidad mental, de su capacidad psicológica y en fin, podríamos enumerar muchas cosas. Bueno, ¿qué se está haciendo desde eso? Desde ese lado para que el jugador peruano tenga la confianza del entrenador, ¿sí? Cuando desde los mensajes parece que pasara todo lo contrario. Pregunta número 4, cuando quiso explicar el porqué de la declaración de los 60 minutos, Reynoso dijo, nosotros creemos en el jugador peruano. Por eso los microciclos con jugadores del torneo local, por eso incluyo a los chicos que podrían estar en el preolímpico sub-23. Pregunta ahí es la siguiente. ¿Realmente los llama porque cree en ellos o porque, como ha declarado antes y ahora y en varios momentos, eh, incluso diciendo abiertamente que los clubes no están trabajando bien, lo hace porque cree en ellos o porque trabajando en Videna con él realmente van a aprender? Otra de las preguntas que tenemos para Reynoso. La número 5 es ¿por qué mandó a Oliver Sone a la conferencia de prensa tras la derrota con Chile? Es cierto que ha dado una respuesta al respecto, sin embargo, ¿piensa que realmente fue beneficioso? ¿Piensa que
se dio como pensaba o que pasó todo lo contrario, que fue perjudicial? ¿No pensaron acaso en el ambiente negativo que esto podía generar a través de lo que había sido una decisión totalmente absurda? Pregunta número 6. Es cierto que en la reunión que tuvo con Juan Carlos Oblitas, le dijo el ciego a Reynoso que se había equivocado en su elección? ¿Es cierto que Oblitas le dijo, me equivoqué contigo? Ojo, en la conferencia de Oblitas, en la que sale supuestamente a respaldarlo, para mí fue un respaldo a medias. Un respaldo sin la seguridad de quien realmente cree en el trabajo del DT que contrató. De lo contrario, Oblitas habría sido firme. Y en realidad fue todo lo contrario. Un Oblitas resignado, con un mensaje que genera dudas sobre la continuidad del entrenador, luego de haber mencionado que en noviembre se iba a juntar con él y con Lozano para evaluar la situación. Una persona que tiene ese cargo, una persona que eligió al técnico, si está convencido, sale, golpea la mesa. Estamos convencidos que Juan Reynoso y su comando técnico tiene la capacidad para sacar adelante esta situación. ¿Pasó eso? No, al contrario. Dejó abierta la posibilidad de que esa conversación, en base a los resultados, dé otra respuesta. En fin, sería una de las otras respuestas. La pregunta número 7, y es otra de las que tiene que resolver Reynoso, es ¿qué pretende con la selección? No hay que olvidar algo que es muy importante para mí, que es probablemente, aunque se queje de la Liga 1, que no es novedad, porque Reynoso agarra la selección sabiendo que la Liga 1 es mala, ¿no? O sea, eso lo sabemos todos hace tiempo. En fin, ¿qué es lo que pretende como seleccionador? ¿Qué pretende del equipo? ¿Qué pretende de la selección peruana? Porque es probablemente el único DT que ha tenido y ha agarrado inmediatamente a una generación que fue a un mundial, que disputó la chance de otra clasificación a Qatar 2022, finalista de Copa América, tercero de Copa América, cuarto de Copa América, sexto de Copa América, una generación importante, ¿no? Que los resultados hablan por sí mismos. En ese sentido, ¿por qué el equipo no ha podido ser peligroso en ataque en 4 partidos de eliminatoria? ¿Por qué? Si era su esencia. Un equipo de toque, un equipo que se vinculaba bien con la pelota. ¿Por qué? Pregunta número 8. Cuando Reynoso habla de estos 4 partidos de eliminatorias, no asume la responsabilidad. Por lo menos yo lo noto de esa manera. De hecho, en la nota con Rebagliati dijo, el mensaje no se está entendiendo. En una clara manifestación de que, así como cree que el jugador de liga no sostiene 60 minutos, también cree que él no tiene la culpa del punto de 12 que hemos conseguido. Ahí mi pregunta sería, ¿por qué siempre el otro es responsable y no Juan Reynoso? ¿Tus cambios, acaso, no son manifestaciones implícitas de que equivocaste los planteos iniciales? Pregunta número 9. Siguiendo la línea de la pregunta anterior, da la impresión que Reynoso es del tipo de técnicos que quieren ganar los partidos por lo que planean, ¿no? Sin darle mucho espacio a la creatividad del jugador peruano, o en general del jugador. De hecho, la elección de Polo por izquierda, Víncula como extremo por la derecha y algunas otras decisiones en las que pretende tener el control de todo, como elegir quiénes van a la conferencia o la hora en la que tienen que salir los comunicados, refuerzan el mensaje que prefiere jugadores que le hagan caso, que no se salgan de la línea de lo exigido, del planteo, a otros que muchas veces, es cierto, echan mano de sus propias decisiones. ¿En base a qué? A su capacidad para gestar, crear, en fin, otras cosas. No es un secreto a voces que se haya o que haya tenido una discusión con Christopher González en una práctica porque controló de una determinada manera que a Reynoso no le gustó. Eso ya habla de alguien que quiere tener el control de todo. La pregunta sería, ¿por qué le resulta tan difícil mantener el patrón de lo que nos ha dado resultado en los últimos años? ¿Por qué un cambio tan radical? Esa sería la otra pregunta. Y la última sería si sabe que el directorio de Agustín Lozano ha incluso dado posibles nombres de reemplazantes en el caso que le vaya mal. Y que hasta su propio presidente, del que está muy cerca, de Agustín Lozano, deslizó la posibilidad de buscar a Gareca. Les mando un abrazo, cuídense mucho como siempre, suscríbanse al canal, denle la campanita y nos vemos ahorita, mañana, en noviembre.